Buenos días. Estamos en Guano y sorprendentemente estamos adentro de lo que fue una iglesia. Estas son las ruinas de una de las primeras iglesias que hubieron aquí en Guano. Así que nada, acompáñenme a esta aventura y disfrútenlo. Guano es un cantón de la provincia de Chimborazo. Está ubicado a tan solo 10 minutos de la ciudad de Riobamba y es un importante centro artesanal. Tiene una extensión de 473 kilómetros cuadrados. Su temperatura promedio es de 17 grados centígrados. Aquí convergen una diversidad de pisos climáticos, desde el valle hasta la montaña nevada más alta. Por lo mismo, hay vegetación de toda clase, incluyendo la propia de los paros. La cabecera cantonal, que lleva su mismo nombre, ha logrado despertar interés en los turistas, que cada año llegan con más frecuencia debido a la magnífica cultura, tradición y gastronomía que rodea a esta ciudad. Actualmente, su comercio se destaca con el arte confeccionado en cuero y las legendarias alfombras de lana, entre muchas otras cosas. Uno de los atractivos turísticos más icónicos es la momia de Guano, a la cual visitaremos más adelante. Pero antes, conozcamos un poco más acerca de estas impresionantes ruinas. Bueno, pues ahora estamos en lo que les comentaba que era la primera iglesia de Guano. Sí, lo que pueden ver es los residuos de las paredes laterales de lo que era la primera iglesia. Ahí tenemos algunos santos. Para conocer la historia de esta ciudad, hay que remontarnos hasta la mitología andina, donde se sostenía que todo este valle fue alguna vez un gran lago, en el que habían grandes peces y que aquí estuvo el Edén bíblico, que las vírgenes solían sacrificarse en el Elempata, es decir, a las orillas del río. Una vez conquistados por los incas, fueron parte del Tahuantinsuyo, y en la colonia fue uno de los principales centros de obraje y mortandad aborigen, porque como dice la tradición en el obraje del Elén, quienes entraban allí no volvían a salir. Ahora bien, estas ruinas corresponden a la primera iglesia franciscana construida en Guano, también conocido como el Monasterio de la Asunción de Guano, que data alrededor del año 1572 a la llegada de los españoles, que vinieron a evangelizar a la cultura purúa y junto con ello trajeron sus formas de vida. Implementaron los telares para la elaboración de ponchos, bayetas, alfombras y lo más importante, la religión. Los principales atractivos que presentan las ruinas del monasterio de la Asunción son las paredes de aproximadamente 8 metros de altura y 62 metros de largo, en las que se hallan diferentes pinturas de escenas bíblicas que se les puede apreciar hasta la actualidad. Encontramos también esculturas de los monjes del monasterio, pertenecientes a Santo Domingo y San Francisco, y una pila destinada para celebrar los bautismos. Además, se conservan aún diferentes ventanas, y en una de ellas se encontró a la momia de Guano que se exhibe en el Museo de la Ciudad, al cual iremos en un momento. Ahora vamos a entrar al museo y pues hay algo que me sorprende. Desde cuando yo era chiquito venía siempre con mis primos y es que hay una momia. Así que nada, acompáñenme que esto va a estar impresionante, hermoso y sobre todo cultural. En su historia, el cantón Guano albergaba la cultura purúa, pero esta se divide en diferentes épocas donde se describen algunos periodos. Así tenemos el primer periodo, la cultura purúa propiamente dicha, que corresponde a la más antigua y preincaica. Le sigue la cultura tuncahuán, la época más larga entre el año 0 y 750 de la era cristiana. Continúa el periodo San Sebastián, la cual se destaca especialmente por la producción de maíz, el pastoreo y la domesticación de llamas. Además, trabajaban con metales como el oro, la plata, el cobre y el platino, realizando aleaciones como la tumbaga, que era aleación de oro y cobre. Y además labraban piedras, pero no utilizaban armas. Luego está la Elempata, una época donde la cultura purúa llegó a su apogeo. Y por último, Guabalac, entre 1350 y 1450 después de Cristo, donde la cultura purúa llegó a su decadencia. En el presente museo, entre las piezas arqueológicas se pueden ver vasijas planas, trípodes, vasijas antropomórficas y esféricas, compoteras, cántaros
platos ceremoniales y hasta restos óseos de las personas de aquellas épocas. Amigos, miren lo que me encontré. Muy impresionante. Este de aquí es una representación del entierro de la cultura purwa. ¿Sí? Pueden ver cómo les enterraban con vasijas, con cosas que eran muy preciadas para las personas de aquella época. Preciosas cerámicas de la cultura panzalea. Estas fueron encontradas de la cultura inca. Seguro este cráneo es un manjar para los estudiantes de medicina. para que para que estudien todos los huesos del cráneo. Pero ahora quiero comentarles del guano contemporáneo, donde a través de esto hacían alfombras, hacían sacos, hacían ponchos. Es impresionante cómo lo hacen. Guano es la cuna de un pueblo de gran vocación artesanal. Las actividades manuales se orientan a la producción de las famosas alfombras de lana, el tejido de tapices, la industria del cuero con objetos, bordados y calzados, y el turismo, siendo todos estos los principales atractivos y actividades económicas hasta la actualidad. Un dato sorprendente acerca de esto es que las alfombras de guano son tan famosas y reconocidas que hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, recibió una, labrada específicamente para él. En su carta de agradecimiento, Nixon menciona que será siempre un tesoro para él y que representa un símbolo de la amistad entre nuestros países y pueblos. Esta carta fue transcrita en metal, enmarcada en madera y se exhibe al público en el presente museo. El cuerpo momificado corresponde a Fray Lázaro de Santofimia, quien fue el primer guardián de este convento en el siglo XVI. El franciscano participó en la fundación del pueblo de San Andrés y asistió al reparto de solares a los indios para casas y cultivos. Pero no fue sino hasta el siglo XX, en el año de 1949, donde un gran terremoto devastó a la ciudad de Guano, provocando grandes pérdidas de seres humanos y también de inmuebles, como la iglesia de la Asunción. Pero es allí que Fray Lázaro es descubierto en una de las paredes del convento, específicamente en uno de los ventanales. Ahora bien, muchas investigaciones se realizaron con la finalidad de acercarse más a la comprensión del cuerpo momificado, por lo que se emplearon técnicas invasivas no destructivas de diagnóstico, tales como tomografías, resonancias magnéticas, rayos X, etc. Los resultados que obtuvieron fueron fascinantes. El tipo de momificación de este cuerpo es por sentado que es natural, es decir, producido exclusivamente por factores medioambientales, por ejemplo, la desecación del cuerpo. Esto retrasa e impide que intervenga en la putrefacción la flora y fauna cadavérica. Sin embargo, no se descarta en su totalidad de que haya sido también natural e intencional, es decir, esta radica en la práctica cultural con la intención evidente de conservar el cuerpo utilizando diversas sustancias como grasa animal, lugar de entierro, empaquetamiento, introducción de urnas de cerámica, etc. Todo esto debido a que en la época en la que Fray Lázaro vivió, las ceremonias fúnebres se destacaban de esta manera, pero para ello se deben hacer análisis químicos y moleculares más profundos, como el índice de colesterol en la piel, y eso lo dejamos para los profesionales. Lo que sí les puedo asegurar es que la naturaleza es tan sabia que hasta el ratón que pueden observar es el resultado de una momificación natural.
así acabamos nuestro tour por el museo. Así que